Hola, este es el segundo video dedicado al análisis de la teoría de la justicia de Rawls y en particular lo que vamos a ver hoy es un argumento central en la defensa de sus dos principios de la justicia. Antes de eso quiero hacer un par de consideraciones previas para luego entrar de lleno a lo que quiero trabajar hoy, que es el argumento de la posición original. La primera consideración es que al referirme en el primer video a la obra de Stephen Toulmin, El puesto de la razón en la ética, en algún momento confundí y hablé de Stevenson. En realidad el autor de El puesto de la razón en la ética es Stephen Toulmin, y fue esta obra la que marcó en parte la historia de la reflexión filosófica rawlsiana en el año 1956, cuando él hace esta reseña del libro de Toulmin y ve que es posible asignarle un valor a la razón en la ética. Recuerden que yo traté de hacer una analogía entre la pregunta central de Toulmin, ¿cuál es el puesto de la razón en la ética? Y cuál es el puesto de la razón en el ámbito de la justificación de los principios de la justicia al interior de la teoría de la justicia. Entonces, en algún momento hablé de Stevenson, en realidad Stevenson no es el autor de esta obra. Stevenson es más bien un contrincante teórico de Toulmin y por extensión un contrincante teórico de Rawls. Y es un contrincante teórico junto a Ayer y junto a Wittgenstein porque estos últimos autores defienden lo que Rawls llamaría un emotivismo moral o un intuicionismo moral, es decir, una posición filosófica que considera que sobre las cuestiones morales, sobre los juicios morales, no hay una justificación racional posible porque son meras interjecciones, son meras expresiones de sentimientos, de emociones, que evidentemente no pueden ni tener un conocimiento racional ni una justificación racional. Pueden tener una explicación racional, pero no una justificación racional. Eso es lo primero. En segundo lugar, también me confundí al hacer la analogía cuando me refería al índice de la teoría de la justicia. Es un índice muy extenso y el propio autor dice que la obra se puede leer de varias maneras, no hay una sola forma de leer, y mencioné, cierto, a Borges. En realidad estaba pensando en Cortázar, en Rayuela, y en esa era la analogía con el índice. Pero pensé en Borges también porque mencioné la idea de la ficción, de la posición original y del velo de la ignorancia. Entonces, es cierto, hay también algo de esta cuestión borgiana de la ficción en la creación de un argumento hipotético para justificar los principios de la justicia. Y en tercer lugar, agradecer a Luis Villavicencio y a Rodrigo Retis por haber compartido en Twitter el primer video y a todos a quienes, cierto, les parece interesante esta discusión y estas explicaciones que también lo han compartido y lo han esparcido. Entonces, el objetivo de este video es tratar de profundizar, de explicar y tratar de ofrecer algunas pequeñas herramientas para evitar confusiones en lo que es quizá la parte más conocida de la obra de Rawls, que es su primera justificación de los principios de la justicia a través de esta apelación a la teoría del contrato, del argumento de la posición original y el velo de la ignorancia. Insisto que es una de las formas de justificar los principios. En los materiales que yo dejé disponibles en el video anterior, que los volveré a poner en este video, en las guías que yo he escrito para mis estudiantes, dejo claro que es una de las posibles justificaciones. Hay otras justificaciones como la del equilibrio reflexivo, por ejemplo, y también trato de dejar en claro en estas guías que entre los propios filósofos y filósofas, entre la literatura que se ha escrito sobre esta materia, no hay tampoco una claridad absoluta de cuántos y cuáles son los argumentos que Rawls ofrece en favor de sus dos principios de la justicia al interior de la teoría de la justicia. Entonces, el objetivo de este video es adentrarnos en el argumento de la posición original y en la idea, en este recurso, en este mecanismo de representación, como lo llama Rawls, que es el velo de la ignorancia. Entonces, lo primero que tenemos que señalar es que es un rasgo característico de las teorías del contrato apelar a un acuerdo original, ¿cierto? Los que han tenido la oportunidad de leer a Locke, de leer a Rousseau, de leer a Hobbes e incluso de leer a Kant, saben que todas estas teorías contractuales en su intento de justificar el paso del estado de la naturaleza a la sociedad civil, apelan a este argumento hipotético de un acuerdo originario, ¿cierto? Que se da en este momento del estado de naturaleza y que es constitutivo y es condición necesaria para pasar a la sociedad civil. También sabemos que dentro de estos autores sus visiones de los elementos constitutivos de esta doctrina, es decir,
del estado de naturaleza, de la idea de pacto o contrato y de la idea de sociedad civil, cada uno de estos autores tiene posiciones diferentes. Rawls sabe sobre esto porque él escribió sus apuntes que están publicados, como lo comenté en la sesión anterior. Escribió apuntes muy profundos y muy detallados acerca de estas doctrinas. Entonces, él manejaba a ciencia cierta el contenido expresado, por ejemplo, por la teoría de Locke acerca del contrato y por la teoría de Hobbes acerca del contrato. Él sabía que era parte de esta tradición apelar a este momento originario, y eso me lleva al segundo punto. La razón por la cual Rawls elige esta forma de justificación para sus principios de la justicia, es decir, apelar a una posición original propia de las teorías del contrato, tiene una finalidad por sobre todo. Tiene una finalidad que es la que permite entender por qué hace uso de este juego, de este argumento filosófico. Y el objetivo, ¿cierto?, es porque la hipótesis del contrato social tiene la expectativa de mostrar una cierta situación de igualdad originaria. ¿Ya? Aquí la noción fundamental es la idea de igualdad. ¿Ya? La idea de igualdad y de alguna manera la idea también de derechos naturales. ¿Ya? Esto está en la discusión con Hart. Recuerden que Rawls viaja en algún momento a una beca a Inglaterra, conoce a Hart, y de hecho Hart escribe un artículo del año 74 discutiendo esta idea de el primer principio de la justicia y los derechos y libertades fundamentales. Entonces, hay una relación entre estos autores, y hay una relación entre, como comentaba, la idea de derechos naturales y la idea de una especie de igualdad natural o igualdad moral o esta idea de igual dignidad. Entonces, Rawls apela a la teoría del contrato porque cree que en ella se puede encontrar la idea de una cierta igualdad originaria. Y él considera que esta idea de igualdad originaria es fundamental para poder justificar lo que él quiere justificar, que es el contenido de los dos principios de la justicia. Entonces, el objetivo de la hipótesis del contrato social es evidenciar una situación de derechos de igualdad y no defender, esto es muy importante, una tesis antropológica. ¿Ya? La descripción que hay de las partes en la posición original, que es analogable a la idea del estado de naturaleza, las teorías del contrato, siempre ha sido entendido como una cuestión hipotética, nunca como una tesis antropológica, nunca como una descripción, ni siquiera, y esto también es muy importante porque ha llevado a muchas malas interpretaciones, tampoco es la descripción de cómo los seres humanos reales razonamos acerca de la moral. Lo que hacen las partes en la posición original, el tipo de razonamiento que hacen las partes en la posición original para la elección de los principios, no es analogable en lo absoluto en cómo nosotros, en una sociedad desigual como la nuestra, razonaríamos para elegir ciertos principios. Entonces, hay que entender muy bien que el recurso de la posición original tiene una finalidad súper específica dentro de la justificación general de los principios de la justicia. Y esta justificación se da por la apelación, como les comentaba, a esta idea de igualdad. Entonces, no es una descripción antropológica, ni tampoco es la forma en la que los seres humanos razonaríamos moralmente fuera de esta posición original y sin el velo de la ignorancia. Digo esto porque muchos autores y autoras, por ejemplo, Charles Taylor, entre otros, han criticado la obra de Rawls en gran medida porque promueve una forma de sujeto o describe una forma de sujeto liberal, egoísta, ¿cierto?, en la posición original. Y esa descripción de la racionalidad egoísta que Rawls ofrece en la posición original sería algo así como una tesis antropológica, lo que es completamente falso, porque ninguna parte del texto Rawls así lo dice, y al contrario, Rawls intenta mostrar, lo dice 20, 40, 100 veces, esto es un mecanismo de representación ficticio propio de un ejercicio filosófico. Entonces, las partes en la posición original, como las personas en esta situación del estado de naturaleza, son hipótesis, son hipotéticas, no son reales. Pero lo que sí es real en ambos casos es esta idea de igualdad, Incluso en Hobbes, recuerden que en Hobbes la razón principal para salir del estado de naturaleza es la igualdad. ¿Ya? La igualdad
que, según Hobbes, podría producir que otro, en igualdad de condiciones psicológicas y físicas, pudiese entonces quitarme la vida. Otra cuestión importante es que el objetivo del argumento contractual, el objetivo por el cual Rawls elige este tipo de argumentación, es porque según él, este argumento permitiría develar, mostrar un tipo de moralidad política que la gente elegiría si tuviera que organizar la sociedad a partir de la posición original. Es decir, incluso si nosotros tuviésemos que ponernos en ese caso, bajo esas condiciones, nosotros elegiríamos esa moralidad política, es decir, ese contenido moral para justificar los principios de la justicia, porque es una intuición y Rawls no puede escapar de ella. Es una intuición para todos nosotros, en que en algún sentido somos iguales. En algún sentido somos iguales. En algún sentido los seres humanos somos iguales. Somos iguales en dignidad, somos iguales en sentido moral, ¿cierto? Somos iguales en el sentido en que el derecho natural explica esta igualdad. Entonces, esta intuición que es propia de las sociedades liberales y democráticas tiene que estar presente en este argumento. Entonces, Rawls lo que intenta es ver hasta qué punto yo puedo considerar esta idea de igualdad y extenderla a un resultado de la distribución de los bienes sociales que sea equitativo. Es decir, el resultado del procedimiento no va a ser la igual distribución de recursos, ¿ya? Pero esta idea de igualdad se va a traducir en una equitativa una equitativa distribución de los bienes sociales. Entonces, si vamos al esquema acá, nosotros en la sesión anterior habíamos dicho que la pregunta más importante era esta justificación moral de los principios de la justicia. ¿Cómo se alcanza, cierto? Hay que ofrecer argumentos. Y un argumento, el que estamos comentando ahora, es el argumento contractual, ¿ya? Este argumento contractual apela a una situación original, y ha dicho que esta situación original tiene que ver con rescatar la idea de igualdad. Y entonces lo primero que habría que señalar rápidamente es la diferencia que hay entre esta apelación contractual a una situación original con las diferentes teorías clásicas del contrato social. Como ya les comenté, Rawls tiene apuntes publicados sobre Locke, sobre Kant, sobre Hobbes. Y en todos estos apuntes él muestra una cosa que es sabida, ¿cierto? Que la principal diferencia entre las teorías contractuales clásicas y su apelación a la teoría contractual es que el objetivo de las teorías contractuales clásicas es la justificación de por qué tenemos que pasar o por qué tenemos que salir del estado de naturaleza a la sociedad civil. Entonces, es una justificación de la necesidad de la sociedad civil. En el caso de Rawls, ¿cierto? Evidentemente que nosotros ya vivimos en una sociedad civil injusta. Entonces, la apelación al argumento del contrato social no es para justificar el paso del estado de naturaleza a la sociedad civil o al Estado, sino que más bien para justificar la elección de esos principios de la justicia en estas condiciones, ¿cierto?, detrás del velo de la ignorancia. Entonces, no se busca justificar la necesidad de la sociedad civil, sino los principios de la justicia. La segunda cuestión que diferencia en las teorías del contrato original, clásico, Hobbes, Rousseau, Kant, de la posición de Rawls, y que también se ha prestado para muchas malas interpretaciones, y por eso es importante explicarlo en detalle, es que las partes en la posición original de Rawls, que es la analogable al estado de naturaleza, no representan sus propios intereses. Las partes en la posición original son una ficción, un ejercicio filosófico de pensar cómo sería la elección de unos principios si nos encontrásemos en esas condiciones. Entonces, esas partes en la posición original no representan sus propios intereses, porque no tienen intereses. Es decir, no tienen intereses personales. En realidad, ellos tienen un interés que no es personal, sino que ellos quieren que a quienes representan tengan las mejores condiciones de vida posibles. Entonces, voy a rápidamente mostrar un esquema que está en uno de los apuntes, que quizás va a permitir mejor entender esta distinción. Esto está en el apunte, digamos, el apunte corto, ¿cierto? Y quizás va a permitir entender mejor esta argumentación que estoy tratando de mostrar. Entonces, en este cuadro se ven tres momentos.
cuando uno analiza la teoría de Rawls, tiene que ser súper consciente de que están estos tres momentos de la teoría, ¿ya? No son momentos en sentido histórico, de que algo fue pasado y algo es posterior o presente, sino que son momentos también en sentido filosófico. Son formas de entender cómo el argumento se aplica en diferentes contextos o momentos. Entonces, lo primero, que llamemos el momento A de las partes en la posición original tras el velo de la ignorancia, es una situación completamente ficticia. Es una situación completamente ficticia. Entonces, las partes en la posición original no representan en la deliberación acerca de cuáles son los mejores principios, no representan sus propios intereses, sino que representan los intereses de C. C, que sería usted y yo, pero ni siquiera usted y yo concreto, sino que usted y yo como representantes o personas representativas de ciertos intereses propios de una comunidad política. Entonces, por ejemplo, en C estaría el representante de los sindicatos, ¿ya? En C estaría el representante de un grupo feminista específico. En C estaría un grupo de representantes de los empresarios. Entonces, estos sujetos representativos que tienen intereses reales y que conocen su condición, lo que hace es de alguna manera encargarle a, eso es lo que piensa Rawls, encargarle a la elección de los principios de la justicia para que en C todas las formas de vida posible puedan llevarse adelante en una equitativa o con equitativa igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones al menos formales. Entonces, las partes en la posición original, que es esta condición ficticia, no tienen intereses propios, sino que su único interés es representar los intereses de otro. Rawls dice, para poder evaluar mi teoría, no necesito, y esto es bien importante, no necesito contrastar lo que pasa en A con lo que pasa en C, sino que lo que va a hacer Rawls es contrastar lo que pasa en A con lo que pasaría en B. Y B sería una comunidad de seres, de personas, que ya no son ficticias en el sentido de A, pero que tampoco son reales en el sentido de usted y yo que está en C, sino que es una condición ideal donde los principios de la justicia podrían realizarse de manera efectiva. Entonces Rawls dice, si lo que se elige en A puede desarrollarse en B, que está bajo ciertas condiciones ideales que Rawls llama de cumplimiento estricto de los principios de la justicia y con esta condición de que las personas tengamos un sentido de la justicia que nos lleve a respetar las normas. Entonces, si ahí es suficiente, si ahí se pueden aplicar los principios, entonces tiene sentido ver si se aplicarían en C. La teoría de la justicia de Rawls de 1971 no sobrepasa B. El ejercicio llega hasta B, ¿ya? Hasta ver la posibilidad de que estos principios que se eligen en la posición original puedan realizarse bajo estas condiciones que también son ideales. Entonces, volviendo al esquema general, esa sería una diferencia fundamental. Las partes no representan sus propios intereses, sino que representan los intereses de otras personas que tienen sí intereses concretos. El punto es que estos intereses concretos, por ejemplo, el empresario, el trabajador, el obrero, el sindicalista, etc., Rawls piensa que no pueden poner esos intereses con ese contenido específico al servicio de la deliberación y la elección de los principios, porque contaminarían con su interés particular este concepto fundamental de la teoría que es la equidad. Pondrían su color específico, su interés específico en la elección de los principios y por tanto, como veré ahora, estos principios no podrían satisfacer la condición de igualdad, ¿ya?, que está garantizada finalmente por la idea del velo de la ignorancia. Entonces, muy importante, las partes de la posición original tienen, según Rawls, una cierta racionalidad con la que van a elegir estos principios de la justicia. Rawls describe cómo son estas partes en la posición original. Una cuestión también que se ha prestado para malas interpretaciones es que las partes en la posición original no son egoístas, ¿ya? En ninguna parte Rawls habla del egoísmo, habla del autointerés, ¿ya?, de un legítimo autointerés. Entonces las partes están autointeresadas en poder hacer lo mejor
para poder satisfacer el interés de a quienes representan. El punto más complejo es que las partes tampoco saben específicamente a quiénes representan. Es decir, saben que representan a una persona que no está en este mundo ficticio, sino que está en el mundo real, que tienen intereses específicos, pero tampoco saben a quiénes en particular tienen que defender. Entonces, por tanto, tienen que elegir unos principios que si se llegasen a aplicar en la sociedad real, sus representados pudiesen entonces llevar una vida adelante con estos bienes sociales primarios que Rawls considera que son fundamentales. Entonces, estas partes, como dice acá el esquema, hay una situación de mutuo desinterés, es decir, yo no estoy interesado en el interés de la otra parte, insisto, las partes son ficticias, son ficciones, yo no estoy interesado, estoy solamente interesado en defender mi propia posición, no son egoístas, ¿ya? No son tampoco altruistas, sino que se trata más bien, ¿cierto?, de seres que tienen esta disposición a elegir unos principios, y aquí viene un elemento fundamental, que están constreñidos, dice Rawls, por ciertas cuestiones morales que él llama de razonabilidad. Él dice, las partes en la posición original, cuando tienen que elegir estos principios de la justicia, que se encuentran bajo el velo de la ignorancia, que lo voy a explicar en un momento, las partes cuando tienen que elegir estos principios de la justicia, no solamente actúan racionalmente bajo, si ustedes quieren, criterios de racionalidad utilitarista o criterios de racionalidad del óptimo de Pareto, de eficiencia, sino que estas partes, dice Rawls, están también constreñidas para elegir estos principios morales con ciertas limitaciones morales. Hay una constricción moral en la elección. Y esta constricción moral en la elección es la que está permitida gracias al velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia vendría a aportar este elemento fundamental para que los principios que se elijan no sean meramente principios guiados por el autointerés, sino que sean principios que en su ejecución permitan la colaboración. Rawls, en varios pasajes de la teoría de la justicia, sostiene eso. Él dice que las partes son racionales, pero están sujetas a razonables limitaciones en la elección de los principios, por ejemplo en la página 13, después en la página 21 dice, estos constreñimientos expresan lo que consideramos que son los límites de los términos equitativos de la cooperación social, y finalmente dice la posición original lo que hace es exponer como un mecanismo el resumen de estas condiciones morales necesarias para la elección de los principios. Entonces, en síntesis, los principios de la justicia van a ser elegidos por estas partes en la posición original, que son racionales, que hacen un cálculo de interés, pero que a su vez están constreñidas en la elección por esta condición fundamental que es el velo de la ignorancia. Las partes son ciegas no solamente, como señalaba, a saber a quienes representan, sino que ellas mismas en la condición de la posición original no saben si son, ¿cierto?, hombres o mujeres, si son ricos o pobres, no tienen ningún conocimiento acerca de cualquier condición que podría afectar la decisión. Saben, eso sí, y eso es muy importante, que todo lo que va a suceder después de la elección de los principios se va a dar en una sociedad que tiene una mínima organización política, una mínima organización económica. Saben que estos principios no se van a aplicar por ejemplo, en una época, no sé, medieval, ¿ya? O que se van a aplicar en una época, no sé, sin democracia. Es decir, él cree que esto se va a aplicar en una sociedad democrática, puede ser una democracia débil, ¿cierto?, con instituciones relativamente organizadas, y lo que va a pretender es que estas instituciones se conviertan en instituciones más justas. Entonces, para ir avanzando, las partes de la posición original eligen estos principios. Y aquí viene una cuestión muy importante, porque Rawls en el año 1958 ya había avanzado en parte en la justificación de los principios de la justicia. Yo les comenté que en su primer artículo, Justicia como Equidad, del 58, él presenta sus principios de la justicia y intenta ofrecer una justificación de los mismos, pero esta justificación es insuficiente. En las guías que he preparado, cito, por ejemplo, autores como Brian Barry, que fue uno de los primeros en mostrar en qué radicaba esta insuficiencia en la justificación
de los principios de la justicia, porque lo que no hay en el artículo del 58, que sí hay en la teoría de la justicia del 71, y ya hay en un artículo del 68 que se llama justicia distributiva, esta idea del velo de la ignorancia. ¿Por qué? Porque finalmente, si no hay velo de la ignorancia, la elección de los principios de la justicia, piensa Brian Barry, sería analogable a la decisión bajo la teoría de juego, por ejemplo, bajo la idea del juego del regateo, del bargaining game, ¿cierto? Entonces, en una teoría de juego, en una idea del juego del regateo, ¿cierto? Las partes, aparte de tener información, es un juego de suma cero. Y Rawls se da cuenta que la elección de los principios de la justicia no es un juego de suma cero, sino que es más bien un juego colaborativo. Y por tanto, el conocimiento de los intereses podría afectar la elección de los principios. Entonces, él propone, y esa es la gran diferencia entre la primera formulación del 58 y la formulación del 67-68, estos dos artículos, y de la teoría del 71, es la introducción de la posición original detrás del velo de la ignorancia. Como ustedes pueden ver acá, está representado, ¿cierto? Vamos a ampliar un poco acá la imagen. ¿Cierto? Aquí está representado Rawls detrás del velo de la ignorancia. Este dibujo se lo agradezco a Rocío Morales, que es una de mis ayudantes que hizo varios dibujos a propósito de un libro que publiqué sobre esta materia. Entonces, el velo de la ignorancia viene a aportar este criterio moral de ignorancia, que permite en principio garantizar una cierta imparcialidad en la elección de los principios y que mis propias condiciones, el propio conocimiento de mis condiciones, podría afectar entonces la elección de los principios. Es por tanto, un elemento de razonabilidad, piensa Rawls, un elemento de razonabilidad moral. ¿Ya? Moralmente necesitamos que esta elección sea imparcial y que por tanto el conocimiento de nuestra posición y de nuestros intereses no afecte la decisión de los principios de la justicia. Entonces, Rawls define esta idea del velo de ignorancia, da varias condiciones, ¿cierto?, que están explicadas acá en el mapa, pero antes de eso, ¿cierto?, ustedes pueden ver acá lo que los sujetos saben, lo que los sujetos no saben, ¿cierto? Saben, como les comentaba, ciertas cuestiones generales de la psicología, de la economía, pero no saben ni su propia concepción del bien, ni sus atributos personales, ni su lugar en la sociedad. Pero más importante de eso, y con esto ya quiero ir finalizando este video, es otra cuestión que se ha prestado para malas interpretaciones y para críticas. Porque mucho se ha hablado de que la justicia, y en particular la justicia social, no puede ser ciega a las diferencias. Esta idea está en Taylor, por ejemplo, está en Iris Marion Young, está en Martha Nussbaum, están varios críticos y críticas que hicieron ver que esta idea del velo de la ignorancia impedía que la asignación de recursos se diese de manera tal que beneficiara a los que están en peores condiciones. Por ejemplo, a los que son válidos, por ejemplo, a los que tienen problemas de movilidad o problemas cognitivos, o parte de la sociedad que han sido históricamente maltratadas, ¿cierto? Pueblos originarios, mujeres. Entonces, esta idea del velo de la ignorancia parece que en realidad la justicia es ciega a las diferencias y no es sensible a las diferencias. Entonces, esa crítica se dio, pero mi impresión es que es una crítica equivocada porque no entiende el lugar dentro de la teoría que tiene esta justificación de los principios de la justicia apelando al velo de la ignorancia. Porque como ya he repetido, la introducción de la posición original y el velo de la ignorancia es un recurso procedimental que solo tiene una única finalidad: ofrecer una justificación moral de los principios de la justicia. No es en lo absoluto un criterio para la asignación particular de recursos. Y acá hay dos dimensiones que voy a ir profundizando en los próximos videos. La teoría de la justicia de Rawls es una teoría de la justicia distributiva, pero es una teoría centrada en las instituciones, centradas en lo que él llama desde el 58 incluso las prácticas sociales. No ofrece Rawls unos principios para tomar decisiones concretas en el ámbito, por ejemplo, de una política pública. Si tenemos que hacer una, por ejemplo, ley que considere la discriminación positiva y una asignación de cuotas. Eso, en la teoría, se llama una concepción asignativa de la justicia. ¿Ya? Hay una concepción de la justicia distributiva,
centrada en las instituciones, en las prácticas, y hay una concepción de la justicia que llamamos asignativa, que está centrada en responder la pregunta más concreta de cómo tienen que asignarse estos recursos específicos en estas condiciones específicas. Eso no es parte de la teoría de la justicia de Rawls. Esa parte que podemos llamar la más concreta, la toma de decisiones concretas de una política pública, de un legislador, no es parte del interés filosófico de Rawls. No es que no sea relevante o no sea interesante en términos absolutos o generales, sino que dentro de la discusión filosófica, él piensa que eso le corresponde a otros teóricos, a otras teóricas. No le corresponde a él hacer esa parte, ese paso. ¿Ya? A él le corresponde ofrecer una justificación moral de los principios de la justicia. Entonces, el velo de la ignorancia se introduce como un recurso procedimental para la justificación moral de la justicia y no como un mecanismo de asignación. Por eso, no somos nosotros los que tomamos decisiones detrás del velo de la ignorancia. Eso es muy importante. ¿Ya? No hay que pensar que Rawls nos está invitando a nosotros a tomar decisiones de justicia social poniéndonos un velo. Eso es no entender la teoría de Rawls. ¿Ya? A pesar de que uno lo ve a diario, la gente cree que usar o utilizar la reflexión filosófica de Rawls es uno ponerse un velo y uno bajo esa ceguera tomar una decisión de cómo distribuir un bien escaso. Eso es claramente no entender la teoría. Para mayor abundamiento habría que leer, ¿cierto?, la reformulación de la teoría de la justicia de Rawls que él ofrece en 2002, donde hay muchos más pasajes que voy a recortar algunos y los voy a poner como material, donde el autor muestra por qué su teoría no es una teoría de la justicia asignativa, no está preocupada de cómo asignar estos recursos escasos o asignar cuotas, etcétera, etcétera, sino que está preocupado, como ya he dicho, ofrecer una justificación moral. Entonces, en ese contexto de la justificación moral, el velo de la ignorancia funciona como un mecanismo para garantizar esta equidad que se da a través de lo que él llama un procedimiento o una justicia procesal pura. Entonces, en este sentido, y es muy importante, pensando en las críticas de Taylor, pensando en las críticas de Iris Marion Young, pensando en las críticas de alguna autora feminista, es que el sentido de la ceguera no tiene como finalidad obviar los intereses particulares que las personas tienen, sino más bien que el objetivo es hacer irrelevante el peso que podrían tener un grupo determinado de personas que intervengan en la decisión de los principios. Lo que pretende Rawls es que ese conocimiento particular del propio interés y de la propia posición, por ejemplo, de poder político o poder económico, no intervenga en la decisión de los principios de la justicia, que no intervenga como un elemento a considerar en la deliberación, porque evidentemente que si yo sé que soy hombre y tengo que deliberar acerca de la justicia social, voy a generar, como se ha generado, un sistema de salud, como el de Chile, donde evidentemente que los hombres, bajo la misma cantidad de dinero que podemos poner para una seguridad privada, tenemos mucho más beneficios que si uno fuese mujer. Entonces, ese resultado evidentemente tiene que ver con el diseño. Si yo en el diseño de la justificación moral de los principios voy a dar más fuerza, voy a favorecer mi condición de ser hombre, evidentemente que eso va a dificultar que la sociedad sea equitativa. Entonces, para garantizar que ninguno de estos elementos y conocimientos intervenga en lo más importante, que son los valores morales que justifican los principios de la justicia y que por tanto justifican las instituciones sociales, para que en esa justificación no se dé un contenido específico, se introduce entonces el velo de la ignorancia, para hacer irrelevante, dice Rawls, el peso que podrían tener un grupo particular para determinar este contenido y por tanto regular las prácticas sociales. Entonces, para finalizar, en el esquema ustedes van a poder ver entonces eh, lo que saben las partes de la posición original, lo que no saben, ¿cierto? Y en la próxima sesión ya vamos a introducir el criterio de los bienes sociales como el criterio para la elección de los principios, pero una cuestión muy importante, los principios que se eligen en la posición original detrás del velo de la ignorancia son principios que tienen que satisfacer otras dos condiciones, dice Rawls. Y con esto también engarzo en parte con lo que voy a ver en el próximo video sobre el utilitarismo. Las partes tienen que elegir unos principios que ellos puedan honrar, dice Rawls. Tienen que elegir unos principios que puedan ser capaces de respetar, incluso
si ellos son, o más bien si ellos representan aquellas partes que van a quedar peor situadas. Entonces, las partes tienen que elegir unos principios que sean capaces de respetar en el sentido de que la distribución que se produzca a partir de estos principios y que va a generar una diferencia, recuerden que Rawls no está pensando en que la sociedad va a ser completamente igual, va a haber diferencias, pero Rawls dice que los que quedan peor situados o los que están peor situados en esta sociedad después de la aplicación de los principios de la justicia, tiene que ser una situación eh, maximín, es decir, tiene que ser la mejor situación peor posible. La mejor situación peor posible. Ese es el criterio maximín. Entonces, si los principios garantizan esta elección maximín, es decir, que los que están peor están mejor que en cualquier otro esquema social regulado por otros principios, entonces esas personas, y por tanto las partes que representan esos intereses, van a ser capaces de honrar los principios. Algo que no ocurre, que vamos a profundizar en el próximo video, es que si la sociedad estuviese organizada por los principios del utilitarismo, probablemente el que está peor tendría que aceptar esta posición, pero con argumentos muy diferentes, porque incluso podría estar en una peor situación, no maximín, sí, podría estar en una situación peor comparando con una mejor situación peor. Y el argumento que se le ofrecería desde el utilitarismo sería, ¿sabe qué? Su posición peor está justificada porque beneficia al mayor número o porque produce mayor bienestar o utilidad social. Entonces, una persona o un grupo de personas determinado podría estar en una peor situación bajo el esquema del utilitarismo, bajo el argumento de que eso produce mayor bienestar social. Ese tipo de argumento no podría ser honrado. Nadie estaría dispuesto a sacrificarse para que se produzca una mayor utilidad social. Entonces Rawls es consciente de eso y por tanto dice que lo que van a producir estos principios tiene que ser algo que las partes y a quienes representen sean capaces de honrar. A eso le llama la fuerza del compromiso, the strength of commitment. La fuerza del compromiso que va asociado al último punto entonces, que es el sentido de la justicia. Los principios de la justicia tienen que promover el desarrollo del sentido de la justicia en las personas. Por tanto, la distribución, si bien puede ser desigual, no puede ser tan inequitativa que los peor situados no se sientan parte de la sociedad y por tanto no sientan que su trabajo y su labor es reconocida y en definitiva se sientan aislados y marginados. Si se sienten aislados y marginados de la sociedad porque su cooperación parece que es insuficiente, porque está pagada de la peor manera posible, entonces eso va a generar una cuestión crítica en la teoría de Rawls, que es la inestabilidad social. Gran parte de la teoría de la justicia de Rawls y todos estos argumentos que he tratado de mostrar en la sesión de hoy están destinados a garantizar la estabilidad social. Rawls cree que la estabilidad social permite el desarrollo de las personas, el desarrollo de diferentes formas de vida, diferentes proyectos de vida. Entonces, toda esta justificación que el autor está dando tiene como horizonte esa estabilidad social de un mundo real, pero él considera que lo primero que tiene que hacer en cuanto filósofo es ofrecer la justificación moral. Y para eso entonces introduce la posición original detrás del velo de ignorancia. Voy a dejar, como en la sesión anterior, varios materiales al final de esta guía, ¿cierto? En el video que usted va a encontrar en YouTube, voy a dejar esta guía y algunos elementos más específicos, como por ejemplo la idea de justicia procesal, algunas cuestiones sobre el velo de la ignorancia y algunos artículos clásicos que critican las tesis centrales que he discutido ahora. Entonces, espero que les sea de utilidad. Y en la próxima sesión voy a tratar de explicar esta idea de los bienes primarios, que funciona como un criterio para la elección de los principios de la justicia, en particular la idea del autorrespeto, que me interesa mucho, y también ver cómo Rawls critica al utilitarismo y por qué le parece insuficiente como teoría moral para ofrecer la justificación de estos principios de la justicia. Entonces, nos vemos en la próxima sesión en el video número 3. Que estén muy bien.